Aquí en nuestra tierra, donde el sol agrieta la piel del desierto de Atacama, se guardan más que minerales. Aquí se guarda un hambre antigua, un eco que brilla con el mismísimo color del oro. Escuchad bien, porque vamos a desentrañar una de las leyendas más profundas que custodian estas arenas. Pero, ojo, no todo lo que reluce trae fortuna. A veces ese destello no es una promesa, no, sino más bien una advertencia. Una trampa que espera pacientemente en la quietud de la mina, lista para cobrarte el precio más alto de todos, el alma. Así que hablemos de esa luz, un resplandor que no nace del sol ni de las estrellas, sino de las mismísimas entrañas de la tierra. Dicen que es el aliento de una criatura de legenda, el alicanto. Quienes juran haberlo visto, bueno, lo describen con una mezcla de pavor y de asombro. Hay que imaginarse un ave majestuosa, casi del tamaño de un cóndor, pero su plumaje no es de plumas, que va, es de oro macizo, refulgente. Sus ojos, dos brasas que arden sin párpados, y al caminar, el peso de su festín metálico le impide alzar el vuelo, dejando a su paso un rastro de chispas y fuego. Claro, que toda leyenda necesita un alma lo suficientemente audaz o desesperada para seguirla. Y esta es la historia de Julián, un hombre que se definía no por lo que tenía, sino por el eco vacío de no tener absolutamente nada. Por aquí lo llamábamos el buscador de sombras. Julián era un minero de esos de manos agrietadas que solo habían encontrado polvo y, bueno, mucho desengaño. Su única herencia era una historia, un cuento susurrado por su abuelo que lo empujaba cada noche un poquito más adentro en el silencio del desierto. Y con ese recuerdo de su abuelo, le resonaba la advertencia: el alicanto te guiará al tesoro. Pero nunca, Julián, nunca dejes que vea tu corazón. Esa era la regla de oro en el aire seco del desierto, la prueba que, sin saberlo, Julián estaba a punto de enfrentar. Y así fue. Una noche de esas en que el frío te cala hasta los huesos, Julián vio la luz. Un resplandor ámbar, casi líquido, que palpitaba en la inmensidad negra. El alicanto estaba allí. Y la persecución había comenzado. El primer error fue apagar su lámpara, cediendo todo el control a esa luz ajena. Lo siguió, completamente hipnotizado por la estela de chispas doradas. Y pronto escuchó el sonido más dulce que un minero puede imaginar, el crujido del oro puro siendo devorado de la roca. Pero, en ese preciso instante, la avaricia le susurró una idea fatal. ¿Para qué conformarse con la veta si podía poseer al mismísimo pájaro? Y es aquí, justo aquí, donde la historia da un vuelco, donde el cazador se convierte en el juzgado. La persecución llegaba a un punto que iba a sellar el destino de Julián para siempre. Justo al borde de un precipicio colosal, una falla que se abría como una boca hambrienta en la tierra, el alicanto se detuvo. Julián, a pocos metros, ya saboreaba la victoria, completamente ciego de arrogancia. Veréis, se cuenta que los ojos del alicanto no están hechos para ver el mundo, sino para ver el alma. Son espejos que no conocen el engaño, espejos que reflejan sin piedad la pureza o la oscuridad del corazón de quien lo sigue. El ave giró su cuello de oro de una forma antinatural, y sus ojos, esos espejos encendidos, se clavaron en Julián. La pregunta, suspendida en el aire helado, era solo una: ¿qué reflejaron en ese preciso instante? El pájaro vio un alma pesada de ambición, un corazón totalmente corroído por la codicia. Entonces, el alicanto se apagó. En un solo instante, la opulencia dorada se transformó en la más absoluta de las negruras. El juicio había terminado, y la sentencia fue inmediata. Gritó su nombre en la oscuridad, dando un paso hacia donde creía que estaba el ave. Pero sus pies solo encontraron el vacío. Mientras caía, en ese último segundo de vida, Julián por fin comprendió la advertencia de su abuelo. El alicanto no lo había guiado a un tesoro, lo había guiado a su propia ejecución. Y así termina la historia de Julián, claro, pero la leyenda del alicanto pervive, enseñando una lección atemporal sobre la verdadera naturaleza de la riqueza y los abismos de la ambición. Y esta es la brillante y terrible paradoja del mito. El alicanto ofrece una riqueza inimaginable, sí, pero solo a quienes no la desean con desesperación. Para un corazón puro es un guía. Para un alma codiciosa es un verdugo. Así de simple y así de cruel. De hecho, los más viejos del lugar cuentan que el alma de Julián nunca abandonó el desierto. Dicen que fue condenado a brillar para siempre, convertido en otra luz falsa, en el mismo tesoro que nunca pudo poseer. Y así, la leyenda nos deja con una pregunta bastante inquietante.
Ante ese destello de oportunidad, esa promesa de riqueza fácil y rápida, ¿se apagaría la prudencia para seguirlo a ciegas? Es una pregunta que cada cual debe responder en el silencio del desierto de sus propias ambiciones.